El siguiente segmento tiene contenido o opinión. Muy bien, 6:24. Denme un segundo, por favor. Que por aquí tenemos alguna cosita. Para saludar a toda nuestra amable audiencia, siempre honrados con vuestra generosa sintonía, con su compañía, saber que nos están viendo, que nos están siguiendo, que nos están escuchando. A esta hora ya tenemos una interesante visualización, muy amables, muchas gracias. Estamos en Facebook Live a través de las fanpages de Majestad Radio y de Primera Plana. Estamos en Santo Domingo de los Áchilas por el canal 3 del sistema TVNet a partir de las 7 de la mañana y luego de la primera emisión del informativo estaremos enlazados con Majestad Televisión en Santo Domingo de los Áchilas. Estamos en nuestras frecuencias en señal abierta en Pichincha, Esmeraldas y Manabí y estamos en www.radiomajestad.com. Muy gentiles por acompañarnos durante la jornada del día de hoy. A ver, hay algunos temas para comentar el día de hoy. Estoy buscando solamente una nota y aquí ya tenemos. De acuerdo. A ver, vamos a cerrar lo que habíamos hablado el día de ayer. Yo les había quedado debiendo la referencia de aquella columna periodística que fue publicada en el año 1995 por el periodista Jorge Vivanco Mendieta. Ayer hice una mirada un poquito retrospectiva y crítica desde la opinión periodística al paso que en su momento tuvo el economista Alberto Dajic en la política ecuatoriana. Hice ese comentario porque, digamos, uno no pierde la capacidad de asombro más allá de que está claro el giro que ha dado el gobierno en materia política, en materia económica. Está claro que no es el plan que ganó las elecciones el domingo 2 de abril. A nivel económico las decisiones son diametralmente distintas a lo que uno hubiese pensado cuando el presidente Moreno se posesionó el 24 de mayo del 2017. Y claro, el hecho de que un personaje como Alberto Dajic, que tuvo un paso muy controversial por la política ecuatoriana. Dajic primero fue ministro de Finanzas en el gobierno de Febres Cordero, rompió con ese gobierno, se habló de que fue perseguido por el gobierno de Febres Cordero y posteriormente por la justicia manejada por Febres Cordero y por los socialcristianos, eso que se ha dicho siempre. Dajic fue diputado de la República entre 1988 y 1992, diputado nacional por el Partido Conservador. Dajic fue salvajemente agredido durante aquella tempestuosa jornada política en la que además los entonces diputados Yamil Maguad y Vladimiro Álvarez Grau fueron pateados en el piso por diputados del Partido Progresista Ecuatoriano liderados por Jacobo Bucarán Ortiz cuando se estaban oponiendo a la amnistía de Abdalá Bucarán Ortiz en el año 90. A Dajic le cayó el famoso cenicerazo lanzado desde la otra ala del hemiciclo parlamentario por un diputado llamado Edison Villamagua en 1990. Dajic llega a la vicepresidencia de la República en el 92, renuncia en el año 95 y renuncia con una carta en manuscrito, que por aquí creo que tengo la carta. Renuncia con una carta escrita a mano enviada al Congreso Nacional. Aquí tengo el extracto de la carta. Vicepresidencia de la República, era una hoja membretada pero escrita en manuscrito, a mano. Quito, 11 de octubre de 1995. Señor doctor Fabián Alarcón, presidente del Congreso Nacional, en su despacho, de mis consideraciones, la presente tiene por objeto poner en conocimiento del Honorable Congreso Nacional mi decisión de renunciar a mi cargo de vicepresidente constitucional de la República. Lo hizo a mano. La fecha 11 de octubre. El 12 de octubre del año 95 le sacaron orden de prisión al economista Dajic, quien ya había abandonado el país rumbo a Costa Rica, país que le concedió el asilo político. Son cosas que yo insisto, hay que analizarlas y hay que recordarlas para quienes vivimos esa historia y para los más jóvenes hay que conocer esa historia. Pero yo digo, de eso hablamos bastante el día de ayer. Solamente hoy quiero hacer la referencia de la columna de Jorge Vivanco Mendieta. ¿Por qué hago referencia a esta columna, amable audiencia? Esta columna de Jorge Vivanco es la génesis
de la crisis política que vivió el país en 1995. Esta columna, llamada Chantaje, solo chantaje. Este artículo en la columna llamada Barajando los Días que publicaba Jorge Vivanco en Diario Expreso. Chantaje, solo chantaje. Dice la columna: perdónenme, estimados lectores, que los fatiga casi diariamente con el análisis de aspectos negativos de la realidad purulenta, leprosa, contaminada del virus ultra filtrable de la corrupción. Cualquier parecido con el momento que vivimos hoy es pura coincidencia, ¿eh? Hace 25 años, tal cual lo que pasa hoy en el Ecuador. Si los jueces y autoridades competentes están adormecidos y en buena parte se han integrado a este proceso que más temprano que tarde liquidará la estructura social, si la sociedad civil se ha resignado a fuerza de frustraciones a esta situación, si los directores de las instituciones que son la columna vertebral de la sociedad no se dan por notificados, si todo esto pasa, los periodistas, así fuéramos los últimos mohicanos, debemos denunciar, gritar, desgañitarnos, aunque no nos hagan caso, que sí nos harán, a la larga o a la corta. Todo o casi todo, decía Jorge Vivanco, es chantaje en el mundo políticamente. Digo casi porque hay algunas excepciones que constituyen una esperanza, aunque el actual cuadro es desolador. ¡Qué barbaridad! Parece que estuviéramos hablando del momento político actual, ¿ah? Este es un artículo de hace 25 años. No hay contrato sin comisión. ¿Qué nos dicen del maletín con billetes dólares que se encontró quemado al remover las ruinas del avión de YPF últimamente siniestrado? No hay trámite sin coima, no hay pago de planillas sin porcentaje y la mayoría de resoluciones del Congreso se hacen al toma y daca. Voy a hacer mención de algunos casos sucedidos últimamente. Un bloque legislativo pidió y recibió 200.000 millones de sucres para dar su voto favorable a la ley de modernización y todavía quiso más. Otro bloque presentó 2 informes sobre la ampliación del oleoducto, uno favorable, otro desfavorable. Por el favorable pedía una cantidad impresionante de dólares. Se cambiaron los dólares por altos y jugosos empleos, en donde, según un funcionario de gran jerarquía, están robando desesperadamente. Ojo con esta parte. Se cambiaron los dólares por altos y jugosos empleos, en donde, según un funcionario de gran jerarquía, están robando desesperadamente. Ojo con esta parte, acuérdense que ya la vamos a referir. 16 diputados pidieron al gobierno de la manera más descarada $500,000 por aprobar la ley del Emetel. El Emetel es lo que hoy se llama CNT, Corporación Nacional de Telecomunicaciones. En el año 95 era la empresa estatal de telecomunicaciones, antes llamada Yetel, y que luego se convirtió después de Emetel en Andinatel y Pacifictel. Miren ustedes la evolución que ha tenido la telefónica. Yetel, Emetel, Andinatel, Pacifictel y hoy CNT. Algunos ministros de la Corte Suprema, o sea, los jueces de la Corte Suprema de Justicia, hoy llamada Corte Nacional, pidieron cientos de millones de sucres por declarar constitucional una resolución oficial cuestionada. Esa plata era para el bolsillo de los magistrados, no para la función judicial. En este, como en el anterior caso, presentaron los 2 informes, uno a favor y otro en contra, para hacer más objetivo el chantaje. Al subir el precio de los combustibles, se estableció un régimen subsidiado para el diésel de exportación de banano y camarón, pues con ello subió el consumo de 2 a 8 millones de galones. Desde luego el gobierno no pagó el subsidio, pero el atraco lo superó con creces. Chantaje, chantaje, decía Jorge Vivanco. Pero ¿por qué se deja el gobierno chantajear si puede y debe denunciar a los chantajistas y reprimirlos con mano de hierro? Solo se dejan chantajear los cobardes y pusilánimes o los que tienen rabo de paja. En ninguno de los casos están en capacidad de gobernar. ¿Se imaginan qué hubiera hecho el doctor Velasco Ibarra ante un chantaje de cualquier especie? Hubiera aplastado como cucarachas a los chantajistas. Es que el doctor Velasco Ibarra tenía las manos limpias y le sobraba energía. Esto escribió Jorge Vivanco Mendieta, si la memoria no me es infiel, en julio de 1995. Cuando Jorge Vivanco Mendieta dice, se cambiaron los dólares por altos y jugosos empleos en donde según un funcionario de gran jerarquía están robando desesperadamente, ¿saben a quién se refería? Al entonces vicepresidente de la República, Alberto Dajic. Luego de la publicación de esta columna, se conoció que todo este artículo estaba sustentado en revelaciones que el entonces vicepresidente de la República le hizo al mencionado periodista en una reunión social.
Y a partir de este tema empezó todo el escándalo asociado al supuesto mal manejo de los gastos reservados de la vicepresidencia de la República. Ojo con lo que también decía Jorge Vivanco. Yo con algunos temas en cuanto a su estilo no estoy de acuerdo. Lo traigo a colación porque es un testimonio de la historia. Pero, por ejemplo, cuando el periodista hace una afirmación como esta: algunos ministros de la Corte Suprema pidieron cientos de millones de sucres por declarar constitucional una resolución oficial cuestionada. ¿Cuál es la evidencia? ¿La tenía Jorge Vivanco? ¿Se pudo comprobar aquello? Sí creo que hay una delgadísima línea, y esto lo he compartido con varios de ustedes en múltiples ocasiones. Hay una delgadísima línea entre la libertad de expresión y la difamación. Entre la libertad de expresión per se y la libertad de expresión argumentada, que siempre me han escuchado a mí en este espacio. O sea, semejante declaración debe ir acompañada de un sustento. No sé si el doctor Vivanco, que en paz descanse, haya tenido ese sustento. Lo cierto es que yo no me acuerdo. Y ojo, yo ejercía ya el periodismo en el año 95. Yo no me acuerdo que algún magistrado de la Corte Suprema de Justicia haya sido destituido a propósito de lo escrito en este artículo. Y tampoco recuerdo que 16 diputados que, según el articulista, pidieron al gobierno de la manera más descarada $500,000 por aprobar la ley del Emetel, hayan sido destituidos. Pero vamos a lo de fondo. Porque este artículo que acabo de leer tiene algunas perlas, y por eso yo digo, parece que estuviésemos viviendo, o sea, parece que nos metieron en una cápsula a los ecuatorianos y nos llevaron, no sé si es el vehículo DeLorean de Marty McFly, pero nos llevaron hacia el pasado, 25 años hacia atrás. Ya. O sea, en lugar de llevarnos hacia el futuro, nos llevaron hacia el pasado. Porque varias de las cosas que dijo hace 25 años Jorge Vivanco hoy están ocurriendo. Y como en el pasado no ocurrió nada con determinados políticos, como pasa hoy en el presente. Hoy en el presente se ha insinuado, hay reportes periodísticos, hay publicaciones en portales de investigación periodística que dan cuenta justamente de esto que han denominado algunos el reparto de cargos públicos. E incluso revelaciones a partir del caso de Daniel Mendoza, de que hay legisladores que han recibido dinero contante y sonante para poder contribuir con sus votos a la aprobación de leyes. Sí, el tema debe ser materia de investigación, pero yo pregunto públicamente, ¿está siendo investigado ese tema? Lo están haciendo. Han logrado o han vinculado a otros legisladores que no forman parte del proceso de Daniel Mendoza. Fuera de Daniel Mendoza, fuera del ex asambleísta Eliseo Azuero, ¿hay otros legisladores que hoy están en funciones que están siendo investigados? ¿O están campantes esos legisladores mencionados en testimonios del propio Daniel Mendoza, que recibieron dinero contante y sonante a cambio de su voto para la aprobación de leyes? Similar a lo que escribía Jorge Vivanco Mendieta hace 25 años. Yo no recuerdo en el año 95 que 16 diputados hayan sido investigados y luego destituidos por esto que escribía Jorge Vivanco. Todo esto que escribió Jorge Vivanco se lo reveló el economista Dajic. Y allí es donde se determina que la plata que recibían supuestamente legisladores salió de las arcas de los fondos reservados de la vicepresidencia de la República. Tema que nunca logró comprobarse a través de la finalización de un proceso judicial. Porque el economista Dajic el 11 de octubre del 95 renunció, se fue del país, se asiló políticamente en Costa Rica y aquí el proceso no continuó. Y no se volvió a hablar más de los diputados de alquiler del tiempo, en aquel tiempo, diputados de alquiler. Hubo diputados que llegaron auspiciados por agrupaciones políticas y luego se hicieron independientes para negociar con el gobierno, que se agruparon en bloques políticos para poder negociar con el gobierno de Durán Ballén, que no tenía mayoría en el Congreso Nacional, porque en aquel tiempo además los diputados provinciales se renovaban cada 2 años.
y el número de diputados con el que había llegado el Partido Unidad Republicana, el PUR, que fue creado para la campaña de Sixto Durán Ballén en el año 92, y el Partido Conservador, la alianza entre el PUR y el Partido Conservador, ese número de diputados se redujo con las elecciones de mitad de periodo en el año 94. Y hubo diputados del Partido Social Cristiano, 3 diputados del Partido Social Cristiano, que dejaron el Partido Social Cristiano y pasaron a engrosar las filas de los independientes para poder negociar con el gobierno de turno. Eso recoge la historia. Y sobre eso el economista de aquí tuvo un papel protagónico. Y sobre eso no hubo respuestas del economista de aquí porque abandonó el país. Y Alberto de aquí protagonizó el juicio político más emblemático de estos 41 años de vida democrática del país, con el famoso "mis manos están limpias y sin sangre". Lo dijo Dajic, refiriéndose a Febres Cordero en el pleno del Congreso Nacional de la época. No tengamos memoria corta. Repito, como dije ayer y lo diré siempre, no tengamos memoria corta, queridos amigos y amigas. ¿Saben por qué no hay que tener memoria corta? A propósito de algo que además me decía ayer una oyente. Para poder comparar lo de hace 25 años con lo de hoy, pues. Y por eso me permito hacer esta comparación. En el año 95, presunciones o acusaciones de diputados que estaban tarifando sus votos a cambio de dinero contante y sonante o a cambio de cuotas de poder. Y hoy, 25 años después, hay presunciones en ese sentido, de las cuales no sabemos si están avanzando investigaciones para determinar si efectivamente hay asambleístas que han recibido dinero contante y sonante para la aprobación de leyes, o si hay legisladores que han recibido cuotas de poder en provincias para poner a su gente en cargos que le pertenecen a la administración estatal del gobierno central. Para eso nos sirve no tener la memoria corta, querida audiencia, para recordar el pasado, para compararlo con el presente y para que el momento que vayamos a las elecciones pensemos con la cabeza y no necesariamente con el corazón. Con la cabeza y votemos con la cabeza. Porque puede ser que haya gente conocida, gente que nos cae bien, pero resulta que tienen este tipo de situaciones. Por eso traigo a colación este tema, para que no perdamos la memoria. Por eso es importante la memoria histórica, querida audiencia, por este tipo de cosas, para poder recordar el pasado y compararlo con el presente. Y hoy este presente es muy parecido a aquel que vivimos en 1995. La diferencia, siempre habrá diferencias. La diferencia es probablemente el papel mediático, probablemente el comportamiento de un segmento de la opinión pública, probablemente, ¿no? Y al final del día uno termina decepcionándose porque se da cuenta que la clase política no ha terminado de madurar, porque uno se encuentra que no necesariamente la juventud es garantía de honestidad, y que lo diga el señor Mendoza. Señor Mendoza, que parecía un político prominente, un joven con las ganas de comerse el mundo, que apareció siendo asambleísta alterno en el periodo anterior, reemplazando a una legisladora que asumió el Ministerio de Inclusión Económica y Social, me refiero a Lidis Larrea, que parecía un buen vocero, un hombre que se perfilaba como una suerte de relevo generacional, y resulta que hoy ha sido sentenciado por un caso de delincuencia organizada. Este tipo de cosas deben invitarnos a reflexionar. Y nos damos cuenta que la clase política, con sus excepciones, como todo, como decía Jorge Ibanco hace 25 años, la clase política tiene sus excepciones. Hoy también la clase política tiene sus excepciones y mañana también tendrá sus excepciones. Pero en el fondo, la clase política termina teniendo los mismos comportamientos. En el fondo. En el año 98, con la nueva Constitución, y luego de todo el desastre, de toda la génesis del desastre institucional que hubo en el año 97,
tras la caída de Bucarán, el interinazgo, la consulta popular, vino la Asamblea Constitucional de Sangolquí. Para el 1 de agosto del año 98, que se instala el Congreso Nacional, comenzó a regir por norma constitucional algo que se llama el Código de Ética de la Función Legislativa. Resulta que luego, con la nueva Constitución, la actual, y con las nuevas reglas, se olvidaron del Código de Ética. Hoy vamos a volver al Código de Ética de la Función Legislativa, con la última reforma a la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Porque está claro que lamentablemente hay comportamientos recurrentes que se deben sancionar. Ya lo hicieron en el año 98 e igual tuvimos diputados acusados de corrupción, diputados destituidos por mal comportamiento, como los 4 que se fueron a una delegación oficial a Lima y resulta que se pegaron los tragos y fue todo un caos ahí en una habitación de un hotel de Lima. Tema por el cual hice un reportaje justamente en la capital peruana y que me costó amenazas de una de las personas implicadas en ese escándalo, como lo recogía la prensa chicha peruana en aquel tiempo, en el año 2004. Nos preguntan cuál es la solución. Leyes más estrictas, sanciones más duras. Va más allá de eso, verán. El tema pasa por el comportamiento, ¿no? El tema pasa por la formación, el tema pasa por los valores, no sé, la ética, las buenas costumbres. Eso lo aprende uno en la casa, ¿no? Depende de cómo te vayas formando. Y yo lo que le decía la semana anterior a Ana Belén Marín en este espacio, cuando conversamos con ella justamente sobre las reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que felizmente no las vetaron y que son ya ley de la República. A mí me parece impensable, increíble que hayan tenido que poner en la Ley Orgánica de la Función Legislativa una prohibición en la ley de que los legisladores le quiten la plata a sus trabajadores, o sea, los diezmos. O sea, ¿no les parece increíble eso? Algo que debería ser consustancial con el comportamiento humano. Que no les quites la mitad del sueldo a tus trabajadores, pues. Que si se es legislador no le quiten la mitad del sueldo a los empleados del despacho. Pues claro, el argumento, yo también entiendo el argumento porque es real. El argumento es que esta es una práctica recurrente, asquerosa esa práctica. Pero resulta que como ha sido recurrente hay que ponerla en la ley. O sea, ¿no les parece increíble? Es como que me pongan a mí, a ver, vengo a trabajar acá a la radio, me contrata aquí en la radio y la radio me pasa, ¿no?, una serie de prohibiciones y me ponen, está prohibido robarse los equipos de la radio. O sea, sí se dan cuenta del símil que estoy generando. Me contrata a mí la radio y me dice, bueno, te contratamos, pero ojo, está prohibido que te robes los equipos. Llegas a la asamblea y te pasan el código y te dicen, y te pasan la ley. Está prohibido que le quites la mitad del sueldo a tu personal. Es increíble. O sea, de verdad, cuando yo conversé la semana anterior con Ana Belén Marín me pareció increíble. Increíble. Pero tocaba hacerlo. Porque hay legisladores corruptos que lo hacen. Y sé que lo siguen haciendo. Sé que no son todos, por supuesto. Hay un grupo de legisladores que ha tenido esta práctica a lo largo del tiempo, que la tuvo en el Congreso, que la tuvo en la Asamblea Constituyente, que la tiene hoy en la función legislativa. Una vergüenza. Que le quiten la plata a la gente. Y que eso haya que ponerlo en la ley como prohibición. Cuando debe ser parte de la ética. Bueno, esa es la política. Y por eso la gente se decepciona de la política. A mí me encanta la política como ciencia. Me parece increíble la política como ciencia. Pero me parece al mismo tiempo asqueroso que tengamos que asociar la política con este tipo de prácticas. Que, insisto, felizmente no las hacen todos, porque ha habido políticos decentes. Los hay. Los hubo antes, los hay hoy y estoy seguro que los habrá mañana. Hay políticos decentes. Sí los hay. No son todos. Hay políticos que actúan con sentido de país.
Hay políticos que no se han enriquecido cuando han sido parte del poder. Y hay gente que no ha cambiado su forma de ser cuando ha tenido poder. Porque el poder es efímero. Y esta gente no se acuerda que el poder es efímero. Les dejo ahí ese tema para su debate y reflexión, ¿no? Sobre esto que estamos señalando y que lo derivo a partir de lo que pasó en el año 95. Es tal cual lo que pasa el día de hoy. Y miren ustedes, el mismo personaje de hace 25 años hoy está omnipresente y por eso lo estamos trayendo a colación. No estoy diciendo de modo alguno que el economista de aquí está repartiendo cargos, o sea, no podría yo decir semejante cosa. Simplemente traigo a colación las coincidencias de los momentos políticos del 95 y del 2020. 25 años después, cosas muy similares. Bueno, algunas cosas adicionales. Espérame un segundo que quiero encontrar una referencia de lo que ocurrió ayer con el señor presidente de la República. El presidente Lenín Moreno ayer inauguró un programa radial. En el portal Última Hora se publicó lo siguiente. Lenín Moreno, presidente de la República, será parte de un proyecto sobre un nuevo formato de comunicación gubernamental cuando le quede un poco más de 6 meses para finalizar su mandato. La Secretaría de Comunicación de la Presidencia informó que el programa se llamará De Frente con el Presidente, donde Moreno será el informante de su gestión. El programa radial será transmitido por Radio Nacional del Ecuador. Entiendo que ya no se llama Pública FM, ahora le llaman Radio Nacional, o no sé si es otra radio. Porque me parece que tenían 2 frecuencias. A ver, la una que era Pública FM y la otra que antes era la Radio Ciudadana. No sé si esta Radio Nacional del Ecuador es la Radio Ciudadana. En el programa inaugural del lunes 16 de noviembre se informará sobre los logros del gobierno en el ámbito comercial con la presencia del ministro de la Producción, Iván Ontaneda. El encuentro será moderado por la Secretaria General de Comunicación de la Presidencia, María Caridad Vela. Esto publicaba ayer el portal Última Hora. Diario El Comercio publicó ayer: Moreno inaugura enlace radial y dice que acatará una eventual censura de la Asamblea contra Romo. El presidente de la República, Lenín Moreno, inauguró la mañana de este lunes un nuevo espacio radial denominado De Frente con el Presidente, en el cual abordó durante 30 minutos la gestión de su gobierno frente a la coyuntura actual. En ese espacio trató principalmente los 3 temas relacionados a comercio exterior, política y corrupción. Lo acompañó el ministro de la Producción, Iván Ontaneda, y lo entrevistaron los periodistas Luisa Delgadillo y Eduardo Mendoza, ambos de Guayaquil. Luisa, que es colega periodista y amiga, pertenece a RTS. Eduardo Mendoza, quien es el propietario de Radio I-99 de Guayaquil, que además fue miembro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de Transición. Habla que la secretaria de Comunicación, Caridad Vela, moderó el programa. A ver, ¿por qué traigo a colación este tema? Voy antes con otra nota que también había publicado El Comercio antes. El gobierno ensayará un nuevo formato de comunicación cuando quedan 6 meses para que Lenín Moreno deje la presidencia y entregue el sillón del Palacio de Carondelet a su sucesor. La secretaria de Comunicación de la Presidencia, a través de un comunicado emitido el domingo, anunció el nacimiento del programa matinal denominado De Frente con el Presidente, donde Moreno hablará de la gestión gubernamental. El segmento radial oficialista se transmitirá los lunes a las 11 de la mañana por Radio Nacional del Ecuador. Se habló de lo de ayer, los logros. En este primer programa el mandatario expondrá las acciones que se han puesto en marcha para abrir nuevos mercados internacionales, superando los desafíos del COVID, bla, bla, bla. El programa de Moreno se emitirá por distintas emisoras y por las redes sociales de la Presidencia. ¿Por qué traigo a colación este tema? Con todo respeto, no era de esto que renegaba el presidente Moreno. Desde el principio de su administración no era esto lo que más le molestaba. 1. 2. Faltando 6 meses y 8 días y 7 días. 6 meses y 7 días para que el presidente Moreno termine su mandato. ¿Se dan cuenta hoy de la necesidad de comunicar a través de la radio? Recién hoy. Es en serio. Recién hoy se dan cuenta de eso. No hablaban que de las sabatinas, que ya estaba harta la gente, que no sé qué, que de las cadenas, que por aquí. Y 6 meses antes generan un espacio
Guardando las distancias, porque no es similar al enlace de los sábados del entonces presidente de la República, mi punto es la ausencia de coherencia y de sindéresis entre lo que se dice, lo que se dijo, lo que se dice y lo que se hace hoy. Se dijo una cosa, hoy se dice otra y hoy se hace algo totalmente distinto. Totalmente distinto. Está claro que uno de los talones de Aquiles más complejos del presidente de la República ha sido la comunicación. Y prueba de ello es la altísima inestabilidad que ha tenido el área de comunicación de la Presidencia de la República, donde ha tenido 6 secretarios de comunicación. Alex Mora, Andrés Michelena, Eduardo Califé, Gabriela Roba, Gustavo Itch, María Caridad Vela. 6 secretarios de comunicación en poco más de 3 años. 6. Porque lamentablemente la comunicación ha sido el principal talón de Aquiles, o uno de los principales talones de Aquiles que ha enfrentado el gobierno. Y por favor, revisen simplemente el manejo comunicacional de la pandemia. Creo que la pandemia es una demostración clara de la forma tan paupérrima que se ha manejado la comunicación gubernamental. Hoy, en el ocaso de su administración, el presidente Moreno toma una decisión que es informar a través de un segmento, de un programa de 30 minutos, dice el comunicado. No sé en 30 minutos qué tanto se puede abordar. Porque digo, y hablo por experiencia, cuando uno entrevista a un presidente, uno quiere preguntar un montón de cosas, y no necesariamente que te circunscriban a un tema en particular o a unos 2 o 3 temas en particular, porque hay un montón de cosas que preguntar cuando se entrevista a un presidente. En 30 minutos no lo logras, es imposible. Pero reducido a 30 minutos, mi punto es, de esto era que se renegó durante gran parte de la actual administración gubernamental y hoy se opta por esta forma de comunicación. ¿Por qué? ¿Qué cambió? ¿Por qué al final? ¿Por qué no hace 1 o 2 años? ¿Por qué no se implementó estos espacios en el contexto de la pandemia? Pregunto yo. Este tipo de espacios se necesitaban en el contexto de la pandemia. Perdónenme, pero es así. Es verdad que en el contexto de la pandemia casi a diario había la posibilidad de participar en ruedas de prensa para conversar con las autoridades, con la ministra de Gobierno, con el ministro de Salud. Pero este tipo de comunicación debieron haber implementado con mayor fuerza durante la pandemia. Que el presidente, en lugar de las cadenas, que el presidente utilice esta comunicación, este diálogo con los periodistas para absolver inquietudes. Lo hacen hoy. ¿Cuál es la razón para desdecirse de aquello que se renegó durante mucho tiempo? De estos formatos que no le gustaba al presidente Moreno, pero que hoy los adopta justamente para modificar su esquema de comunicación. Y justo antes del proceso electoral me dicen por acá. Bueno, Moreno no es candidato, no va a buscar la reelección, pero también hay coincidencias, ¿no? El momento político. Ahí les dejo para el análisis, ¿ah? Les dejo para que ustedes reflexionen y analicen este tema.